Bueno, buenos días, por fin el día llegó, ¿eh? Buenos días, muchas gracias a Luis García, a José Antonio Andújar, que vienen hoy a poner la guinda al trabajo del taller de poesía que hemos estado realizando durante todo el año. Para que conozca Luis un poco nuestro centro, nosotros somos un centro joven, no se diría por las instalaciones, lo que pasa es que esto antes era un colegio de primaria, pero nosotros llevamos desde 1998 siendo instituto y bueno, y la mayoría de los profesores que estamos aquí ya llevamos 2 décadas envejeciendo, no se nos nota, pero bueno. Sí. Bueno, hoy nuestro centro joven, pues para nosotros es un antes y un después. Es un hecho histórico porque venga un escritor de la categoría que tiene Luis García a nuestro centro. Para ello, hoy hemos preparado una serie de actividades. Bueno, llevamos realizando muchísimas actividades. Luego en el hall haremos otra presentación de una de las actividades del trivia. Ellos se conocen su vida, ya que naciste, todo, exactamente. Saben todo de ti. Bien. Y bueno, sí ha habido un despliegue, y yo lo podría resumir para que a lo mejor ellos no lo entienden porque no han visto esas películas. 2 grandes películas de nuestro cine español, pero vosotros evidentemente sí lo conocéis, y es Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, ¿sí o no? Sí, de Doña Paqui. Bueno, y otra gran obra que si a mí siempre me dicen, ¿cuál es tu película favorita? Pues yo siempre digo, bienvenido Mr. Marshall, por todo, pero con una salvedad, que por fin ha venido, que no has pasado de largo, porque bienvenido Mr. Marshall, hacían los preparativos y cuando ya estaba todo, pues pasaron los americanos delante y se quedó el pueblo así a 2 velas. Y bueno, pero esta vez no ha sido así, pero ahí he contado que viene, que no viene, bueno, al final. Bueno, pues antes de que dejarle la palabra a José Andújar y por supuesto a Luis Montero, vamos a empezar con un pequeño recital que han hecho los niños de segundo de la ESO, de mano, un vídeo que se ha hecho sobre su figura, sobre tu figura, y así que necesitaría que apagaseis las luces y bajen las persianas. Y bajamos las persianas. Recuerda que tú existes tan solo en este libro. Agradece tu vida a mis fantasmas, a la pasión que pongo en cada verso por recordar el aire que respiras, la ropa que te pones y me quitas, los taxis
taxis en que viajas cada noche, sirena y corazón de los taxistas, las copas que compartes por los bares con las gentes que viven en sus barras. Recuerda que yo espero al otro lado de los tranvías cuando llegas tarde, que centinela incómodo, el teléfono se convierte en un huésped sin noticias, que hay un rumor vacío de ascensores querellándose solos, convocando, mientras suben o bajan tu nostalgia. Recuerda que mi reino son las dudas de esta ciudad con prisa solamente, y que la libertad, cisne terrible, no es el ave nocturna de los sueños, sí la complicidad, su mantenerse herida por el sable que nos hace sabernos personajes literarios, mentiras de verdad, verdades de mentira. Recuerda que yo existo porque existe este libro, que puedo suicidarnos con romper una página. Por ahí por Nueva York, en Madrid, en Barcelona, en los mejores sitios, en el Instituto Cervantes, pero yo creo que desde aquí no se le va a olvidar este acto que vamos a tener aquí en el centro. Bueno, y ahora doña Guadalupe, que la tenemos aquí detrás, que la tenemos como con el vídeo, pero es la profesora de música del centro, ha estado ensayando, yo no sé cuántos recreos lleva de todo el curso, ensayando con los niños unos poemas de su poemario. Tenemos a Madre del poemario Vista Cansada, después también tenemos a Nube Negra, que es la canción que escribió para Joaquín Sabina cuando cayó enfermo a través del ictus, que estaba un poco depre, y finalmente Sonata Triste para la Luna de Granada, de su libro del Jardín Extranjero. Así que suban los alumnos y que... A continuación, os vamos a recitar el poema Sonata Triste para la Luna de Granada, del Jardín Extranjero. Esta ciudad me mira con tus ojos, parpadea, porque ahora, después de tanto tiempo, veo otra vez el piano, que sale de la casa y me llega de forma diferente, huyendo del salón, abordando las calles de esta ciudad antigua y tan hermosa, que sigue solitaria como tú la dejaste, cargando con su plaza entre el cauce perdido del anhelo y al abrigo del mar. Somos de una ciudad cargada de paciencia, que no conoce el sueño de los invernaderos, ni ha vivido la extraña presencia del amor. Aquí no tuvimos batallas, sino espera. La guerra fue un camión que nos buscaba, detenido en la puerta, partiendo con sus ojos encendidos de fría y al abrigo del mar. Amanece moradamente un día, que las calles comparten con la lluvia. La soledad respira más allá de las uvas, y mi cuerpo se extiende como una luz en celo que adivina los labios de la sierra, la ropa por las torres de Granada. La madrugada deja rastros de oscuridad entre las manos. Oigo una voz que clarea, y lentamente los tejados sonríen cada vez más extensos. Y así, como una ola, entre la nube abierta de todos los suburbios, esta ciudad se rompe sobre las alamedas. Bajo los picos últimos, me huye la nieva guarda que suba al mar, que nazca la marina.
recitar Nube Negra, que es un poema que le regaló Luis García Montero a su amigo Joaquín Sabina. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche dada, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada. Solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que venden soleares de ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones como humo blanco de la nube negra. Cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido, preguntarme qué pasa. Solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que venden soleares de ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones como humo blanco de la nube negra. A continuación recitaremos Madre de vista cansada. Dentro de nada, cuando me den permiso las estúpidas fieras de mi tiempo, cumpliré una palabra que nunca me pediste. Te llevaré a París. Porque tal vez entonces en los campos elíseos o en las aguas del Sena, con Notre Dame al fondo o con la Torre Eiffel, veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos. Hoy te recuerdo así, como los días sin colegio, bandera hermosa de un país difícil, lluvia delgada de los sábados. Nunca guardaste mucho para ti, ni siquiera una noche, una ciudad o un viaje. 6 veces el temor a que la enfermedad, el vicio o la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa. No vayas a salir a donde vas ahora. Hay que tener cuidado con los amores y las carreteras. Te llevaré a París o a la ciudad que duerme en la taza de té de tus meriendas, con tu cristalería de familia burguesa y más aspiraciones que dinero, con tus dientes manchados de carmín, con tus estudios de filosofía y letras. Je m'appelle Elise, y cherché la ligne, la mer, la vie, mon cœur, y todo se interrumpe. Solo somos injustos de verdad cuando sabemos que el amor no pasará factura, pero el cauce sin agua también puede llegar a desbordarse, como los ríos de Granada, y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno, de no ser yo, de conocer al hijo que mereces. Te llevaré a París. En mis recuerdos he aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida. Pedir por ti, andar por tu ciudad. Bueno, muchas gracias porque bueno, yo creo que ha sido emocionante, ¿verdad? Sí, muy emocionante. Un gran trabajo ha hecho aquí doña Guadalupe y yo quiero un aplauso para ella también. Bueno, pues continuamos con el acto y ahora mismo voy a presentar aquí a José Andújar,
que es profesor de lengua y literatura, que es ensayista, crítico literario, sobre todo relacionado con la poesía, de poetas contemporáneos, y un gran conocedor de la obra de Luis García Montero, y es además compañero mío de la facultad, que estudiamos durante 3 años juntos, en la misma quinta. Bueno, son numerosos los artículos que ha publicado sobre la figura de Luis García Montero, y cabe destacar entre ellos el último prólogo que has hecho sobre la balada en la muerte de la poesía. Y es quizás la persona que más lo conoce, y por eso queremos que él introduzca, aunque nuestros niños ya saben de Luis García Montero todo, lo que tú vayas a decir ya se lo sabes, pero bueno, te vamos a dejar, porque es verdad que también, pues gracias a ti, pues tenemos también a Luis García Montero entre nosotros, entonces queremos dar también a ti el protagonismo que tenemos. ¡Bravo, José! Yo creo que se me oye, porque estoy acostumbrado a dar clases en voz alta. A mí no tenéis que agradecerme nada. Soy yo primero quien tiene que agradecer a Luisa, que es verdad que fue compañero mío, y luego tenemos tiempo, os contaré que Luisa no era tan buena cuando era un poco y la vemos formal como directora, pero era un poco pilla. La verdad que hay que agradecérselo. A mí es tontería que me agradezcáis nada, porque a mí yo no he hecho nada. Es decir, primero lo habéis hecho vosotros, todos. Es maravilloso lo que habéis hecho. Y la generosidad de Luis, que es infinita, porque es su tiempo, porque está de aquí para allá, por obligaciones, es generoso y está aquí. O sea, que a mí no tenéis que agradecer nada. Y tampoco voy a hablar como crítico, porque es que temo que realmente ya vosotros sepáis más de Luis García Montero que yo. Así que no me voy a atrever a medirme con vosotros. Sí es verdad que me ha emocionado y me ha llenado de esa melancolía optimista, ¿no?, de la que habla Luis en este libro, cuando he escuchado recitar el poema Sonata Triste para la Luna de Granada. Yo creo que lo que voy a contar es, estaba en COU, en el segundo de bachillerato vuestro, y me acuerdo un profesor de literatura, mi profesor de literatura, Jesús Quereda, que luego, ¿te acuerdas que fuimos al instituto? Y me trajo ese librito que acababa de ganar el premio Adonais. El libro se edita en el 82, ¿no? Me parece, ¿no? Y yo era un buen lector de poesía. Entonces no estaban las redes sociales, y entonces, es verdad, no estaba esa confusión que hay ahora, porque ahora todo cuela por poesía. Cualquier frase ingeniosa cuela como un aforismo profundo, cualquier ocurrencia cuela como algún poema, y vosotros estáis un poco indefensos ante eso. Es verdad que las redes sociales tienen infinitas ventajas, ¿no?, pero también tienen sus peligros. Entonces, yo me acuerdo que yo había leído a Antonio Machado, a Luis Cernuda, a García Lorca. Era un buen lector. Y cuando a mí este profesor me dio a leer El Jardín Extranjero, yo recuerdo que me quedé profundamente impresionado, ¿no? Es decir, primero porque era un poeta jovencísimo Luis en ese momento, y en segundo lugar porque ese poema que habéis leído, Sonata Triste para la Luna de Granada, es un poema que yo me sabía de memoria, de verdad. Alguna vez se lo he dicho a Luis. A mí me sorprendió, porque yo creía que ya no se escribía como había escrito, por ejemplo, Luis Cernuda, que yo había leído con devoción, y que yo no iba a encontrar en la poesía nueva una voz así. Y de repente me encuentro con ese libro, con ese poema, y recuerdo también de ese libro a Federico con unas violetas, que también jugaba con otro poema de Cernuda. Y a mí, de verdad, es que fue
un flechazo, una absoluta fascinación saber que sí, que decir que la gran poesía, lo que yo consideraba una cosa así como inalcanzable, intangible, de gente que estaba muerta, de Cernuda, de Machado, de García Lorca, la estaba escribiendo un muchacho con unos pocos años más que yo en Granada. Y de verdad que desde ese momento pues me interesó mucho su poesía. Y me interesó luego cuando tuve que leerla, bueno, pues para explicarla o para estudiarla o escribir sobre ella, me di cuenta que en Luis, y no voy a dar ninguna lección, porque la lección quien tiene que darla es Luis con sus poemas, en Luis se conjuga todo aquello que hay en un gran poeta, de verdad que se conjuga todo. No sé por dónde empezar porque todos los puntos son importantes. Tiene esa capacidad de emocionar, pero eso no es lo único. Tiene esa capacidad de un oído excepcional que para un poeta es fundamental. Ese oído que tiene, esa musicalidad que tiene, esa forma, no sé, por ejemplo, tan sutil de engarzar un encabalgamiento con otro. Bueno, eso es fundamental porque la poesía es eso, poesía es esa disposición musical de las ficciones con que nombramos el mundo. Su conocimiento profundo de la tradición, es decir, en absoluto parece un poeta culturalista, pero detrás de cualquier poema de Luis García Montero hay una sabiduría, que no es solamente una sabiduría técnica, es la sabiduría de un poeta lector que conoce a fondo perfectamente la tradición. Su capacidad además de barajar las distintas tradiciones, porque Luis es un poeta que en un principio, y vosotros habéis leído poemas, es un poeta que se entiende, comprensible, que comunica rápidamente, pero a su vez es dentro de un poema de Luis hay siempre una emoción y hay también siempre una reflexión y hay también siempre un pensamiento, y hay esa capacidad de que en el momento en que su poesía o un poema esté transcurriendo por la situación más cotidiana, más coloquial posible, rápidamente viene ese destello, esa capacidad de metáfora que no tiene ningún poeta de su generación y que están ahí. Es decir, tú estás leyendo un poema de Luis y de repente te encuentras, no sé, el horizonte como la barra de un bar en el que nunca podré apoyarme. Y multitud de metáforas, esa capacidad visual, esa capacidad imaginativa que está y que es de alguien que sabe barajar a su gusto y con gusto las diversas tradiciones para hacer una poesía que además a estas alturas no tengo ni la más mínima duda de que es una poesía que va a permanecer. Y que Luis es un clásico vivo. Yo sé que eso resulta embarazoso cuando se le dice a alguien porque ya parece que su poesía ha acabado, ¿no? Luis tiene que seguir escribiendo libros maravillosos, pero Luis es un poeta clásico. Y si yo algo tuviera que jugarme ahora, no sé, algo muy serio para apostar de aquí a 40 o 50 años, que el canon literario es muy voluble, ¿qué poeta va a permanecer en estos años? Estoy seguro que es Luis García Montero. Estoy completamente seguro, porque lo reúne todo, es decir, porque, ya lo he dicho, es decir, el clásico es aquel que es capaz de hablar con su tiempo, pero no se limita solamente a hablar con su tiempo, sino que es capaz de encerrar también una lectura con la tradición literaria y es también capaz de dejar puertas abiertas para la poesía que va a venir, para un poeta futuro. Yo cuando tengo que explicar
cuando me pongo a explicar en clase, estoy explicando a Garcilaso de la Vega y tengo que explicar en qué consiste un endecasílabo y cómo un endecasílabo tiene que llevar los acentos rítmicos en la sexta y en la 10, pues les pongo ejemplos de Garcilaso y siempre, por ejemplo, me viene el desgastado azul de tus vaqueros, para que un alumno sepa que un endecasílabo no es solamente una cosa que escribió Garcilaso de la Vega o que escribió Quevedo, sino que también con esa simple, con esa, digamos, esa naturalidad o espontaneidad que no es superficialidad, también se puede decir, oye, pues es un endecasílabo perfecto, el desgastado azul de tus vaqueros. Y además es bonito, y además emociona, y además tiene un sentimiento. Y no voy a decir nada más, sino que yo os animo a que cuando os enfrentéis a la literatura, os enfrentéis a la poesía, que elijáis bien. En este caso, habéis elegido lo mejor que podéis elegir y lo mejor posible. Y que no confundáis nunca lo que he dicho, la ocurrencia, la humorada, la pequeña frase o esa poesía que consumible o que creéis que es fácilmente comprensible o fácilmente transmisible. No, porque en un poema hay algo más. Es decir, se puede escribir poesía, se puede escribir una poesía que se entienda, que os llegue, pero realmente solo cuando es grandísima poesía, como la poesía de Luis García Montero, es cuando se os va a quedar. Y a lo mejor de aquí a 30 años, como me ha pasado a mí ahora, cuando he oído leer de nuevo Sonata Triste para la Luna de Granada, pues os volváis a conocer. Y nada más, dejaros con Luis García Montero, que es el protagonista. Gracias. Bueno, estoy muy emocionado y muy agradecido, de verdad. Estoy muy agradecido a la invitación. Me ha emocionado mucho cómo vuestras compañeras y compañeros han leído mis poemas, porque los han leído muy bien, sintiendo lo que es un poema, que a veces la gente lee los poemas como si fuesen una guía de teléfono o un documento notarial, y la verdad es que yo me he sentido comprendido al oír cómo leía mis poemas, y le agradezco mucho su invitación a mis compañeras y mis compañeros del instituto, a vuestros profesores y profesoras y su trabajo. Y agradezco mucho también, claro, pues la compañía de José Andújar. Yo a José Andújar lo conocí a finales de los años 80 en la Universidad de Granada. Fue mi alumno a finales de los años 80, después nos hicimos amigos, y tengo que decir que por entonces también era mucho más pillo de lo que es ahora. Por entonces también puedo contar yo cosas que os divertirían. Bueno, y creo que es uno de los críticos literarios más inteligentes y con mejor ojo para la poesía que hay ahora mismo en nuestro país. Estoy muy agradecido porque de verdad os digo una cosa. No hay mayor premio para un escritor que sus lectores. Te pueden dar que si el premio nacional, que si el premio de la crítica, todo eso está muy bien y hay que agradecerlo. No os creáis nunca al pedante que diga, no, a mí no me gustan los premios ni los halagos. Claro que nos gustan los premios y los halagos. Si vas por la calle, pues es mucho mejor que te digan qué guapo eres que no que te llamen cabrón. En ese sentido, os está engañando quien diga que no le importa el reconocimiento de los demás. Pero no os engaño si os digo que el mayor reconocimiento, más que los reconocimientos oficiales,
es saber que alguien pues ha leído tus libros, le han gustado y los han formado y forman parte de ellos. A mí, cuando alguna vez me cuentan pues que alguien se declaró con un poema mío o que alguien se consoló de una muerte con un poema mío, pues siento que mi trabajo es útil, y en ese sentido agradezco mucho la presencia de los lectores. Y por eso no tenéis que agradecerme nada que esté aquí, es para mí un premio bien importante. Yo me dedico a la enseñanza también y estoy convencido de que mi trabajo en la enseñanza no consiste en preparar a gente para el mercado de trabajo. Y tal y como están en los tiempos que vivimos, además, parece que los planes de estudio lo que quieren es crear mano de obra barata para el mercado. Nosotros nos dedicamos a formar personas, y a formar personas conscientes de su propia independencia, de su propia libertad y de su propia dignidad. Sí, yo estoy feliz porque me puedo dedicar a lo que me gusta, y hoy, hablando aquí con vosotras y con vosotros, me siento realizado como poeta, porque esa es mi vocación. Cuando tengáis que elegir vuestro futuro, pensad una cosa: no es lo mismo tener un empleo que tener una vocación. Tener un empleo es muy importante. Fijaros, con el paro y la desigualdad que hay, pues necesitamos un salario para pagar facturas y llegar a fin de mes. Eso es importante. Pero hay otra cosa más importante y merece la pena apostar por eso, que es no tener un empleo, sino una vocación. Poder ganarte la vida dedicándote a aquello que te gusta y que te sientes realizado personalmente y vinculado con tu sociedad, porque es tu compromiso con la sociedad a la hora de trabajar. De verdad que el éxito en la vida no es acumular fama ni acumular dinero de manera rápida. El éxito en la vida es poder sentirte realizado como ser humano. Y yo he tenido la suerte de ganarme la vida pues dedicándome a lo que me gusta, a mi vocación, que es la literatura. Por eso digo que para mí el premio más importante son los lectores. Os digo 4 o 5 cosas sobre mi trabajo y después pasamos a un coloquio donde me podéis preguntar aquello que os parezca oportuno. Primera cosa que os quiero decir: yo estoy convencido de que la persona que se mete con la técnica y con la ciencia es un cretino. Yo creo que hay que ser muy idiota para meterse con la ciencia y con la técnica. Fijaros, yo vivo entre Madrid y Granada, tengo el trabajo en Granada, mi familia en Madrid, llevo así desde el año 90 y poco. Antes, cuando tenía una avería o me quedaba sin gasolina porque soy muy despistado, pues imaginaros lo que era viajar sin móvil. Pues igual podía andar 3 kilómetros en busca de una gasolinera o de un teléfono para llamar al seguro. Lo útil que es ahora tener un teléfono para poder llamar, lo útil que es un ordenador. Yo hice mi tesis doctoral a máquina de escribir, soy escritor, me gustan las palabras. Cada vez que tenía que cambiar una palabra porque me apetecía cambiar un adjetivo, tenía que copiar el folio entero, porque quedaba un churrete si con un tipe escribí una palabra por encima de otra. Imaginaros lo útil que es tener un ordenador para comunicarnos, para poder cambiar lo que me da la gana y no tener que copiar el folio entero. Si os ponéis enfermos, enfermas, si algún familiar se pone enfermo y enferma, qué útil es que haya una ciencia y una técnica que te den un diagnóstico para poder remediar el dolor y la enfermedad. Me parece que podemos estar todos de acuerdo en que es un idiota quien se mete con la técnica y con la ciencia. Ahora, lo que los profesores de humanidades decimos es que también es un cretino quien desprecia las humanidades, porque la ciencia y la técnica pueden utilizarse para remediar enfermedades, para ayudarnos en nuestros viajes, para ayudarnos en nuestro trabajo, o pueden también utilizarse para crear armas de destrucción masiva o para convertir los derechos humanos en negocios. Imaginaros una ciencia y una técnica que no está destinada para cuidar enfermos, sino para sacarle el dinero a los enfermos a través de la industria farmacéutica, por ejemplo. Si no nos educamos como personas,
en el conocimiento y en la conciencia humana, pues la ciencia y la técnica estarán destinadas no a ayudar nuestra vida, sino a hacer negocio. Por eso es tan idiota quien desprecia las humanidades que quien desprecia a la ciencia o a la técnica. Primera cosa que os quería decir y que yo he aprendido como poeta. Segunda cosa, hablamos mucho de libertad, pero conviene detenerse a pensar las palabras. ¿Qué es la libertad? Uno de nuestros grandes poetas, Antonio Machado, solía decir que la libertad no es decir lo primero que se nos ocurre, que ser libre no es solo poder decir lo que se piensa, sino poder pensar lo que se dice. Y vivimos en un mundo donde la gente habla mucho sin pensar lo que dice, porque además existen poderosísimos medios de control de las conciencias. Imaginaros lo que es, pues en la televisión, en la prensa, empezar a repetir ideas, consignas, y hay gente que se cree muy libre repitiendo como un loro lo primero que se le ocurre y no se da cuenta que lo que está haciendo es repetir aquello que flota en el ambiente porque ha habido alguien que lo ha colocado ahí para que lo respiremos y lo digamos como si fuera nuestro. Y hablando de manera espontánea, muchas veces estamos muy dominados y estamos muy mediatizados. La poesía, las humanidades, en general se dedican a ayudarnos no solo a decir lo que pensamos, que es nuestro derecho, y la falta de libertad lo pudre todo, sino también a pensar lo que decimos, a ser dueños de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias opiniones. A mí me gusta pensar que el poeta que se tira un día entero, un mes, buscando una palabra precisa, un adjetivo preciso, representa a cualquier ser humano que quiere hacerse dueño de sus propias opiniones. Es lo contrario del dogmatismo. ¿Esto es blanco o es negro? Bueno, pues las cosas no son ni blancas ni negras. Un maestro de nuestra filosofía, Emilio Lledó, dice: cuidado que dentro de cada sí hay un no y dentro de cada no hay un sí. Que muchas veces afirmamos algo, pero tenemos que ser conscientes de lo negativo que hay en nuestra afirmación, o negamos algo y tenemos que ser conscientes de lo positivo que hay en lo que negamos, porque la vida está llena de matices. Bueno, a mí me gusta pensar que el poeta que elige palabras lo que intenta es matizar frente a los dogmas, a la intolerancia. Sabéis que nos relacionamos con el mundo, con los demás, a través del lenguaje. Y nuestro conocimiento de la realidad depende del lenguaje. Yo soy un chico de ciudad. Cuando salgo por el campo, pues si hay un pájaro que vuela muy alto, la verdad es que me cuesta trabajo saber qué es y digo, por ahí va un pájaro. Mi abuelo, que era un hombre de campo, cuando salíamos a caminar, por muy alto que volase un pájaro, nunca decía, por ahí va un pájaro. A veces, pues reconocía una cigüeña, a veces reconocía un buitre, a veces reconocía una paloma, a veces reconocía un halcón. ¿Veis la diferencia que hay, no solo biológica en costumbres, sino también simbólica, entre un buitre que tiene que ver con la muerte y una cigüeña que en la cultura española tiene que ver con el nacimiento, o entre la fiereza de un halcón y la ternura de una paloma? Si decimos pájaro, lo empobrecemos todo. Y dentro de nuestros sentimientos tenemos buitres y cigüeñas, palomas y halcones. Si queremos entendernos, tenemos que cuidar el lenguaje. Eso es muy importante. Si renunciamos al diálogo, a las ilusiones colectivas, con un ok o con un me gusta es suficiente. Pero si queremos entender a los demás, escuchar a los demás, hablarle a los demás, explicar nuestros sentimientos, pues necesitamos matizar el lenguaje. Necesitamos darnos a entender y entender al otro, y por eso es muy importante cuidar el lenguaje. A eso nos dedicamos los poetas. El lenguaje es un patrimonio social. Uno nace en un vientre materno y nace también en una lengua materna. Cuidar el lenguaje es cuidar la sociedad. Y esta es otra cosa que quiero yo deciros. La palabra cuidados
los poetas nos dedicamos a cuidar el lenguaje, la palabra cuidados es muy importante, porque vivimos en sociedad. Y os dais cuenta cómo los medios de comunicación nos están llenando de miedo. Parece que el otro es un enemigo, que el que viene de fuera es un enemigo. Yo me levanto a desayunar, enciendo la televisión y los primeros 35 minutos del telediario son asesinatos uno detrás de otro, y cuando se acaban los asesinatos de una clase, empiezan los asesinatos de otro, y después llega la noticia de que a un vecino se le ha escapado un perro y se le ha comido al chiquillo de otro vecino. Estamos en medio de la amenaza, del miedo, de la muerte, hasta el punto de que se nos está olvidando que el ser humano tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas importantes, cosas muy buenas, y que vivimos juntos porque todos necesitamos querernos, necesitamos que nos cuiden y necesitamos cuidar a los demás, y eso es lo que nos reúne. Nos reúne no que seamos enemigos dispuestos a matarnos, sino gente que necesita cuidar, como una madre cuida a unos hijos, como un novio cuida a su novia. Y los cuidados son importantísimos. Y cuidar el lenguaje es una de las cosas fundamentales para cuidarnos, entendernos, escucharnos, explicarnos. ¿Sabéis? Yo me dedico a la poesía porque descubrí a Federico García Lorca en un momento determinado. Mis padres tuvieron 6 hijos. La frase que yo más he oído a mi madre desde que era niño es: tengo 6 y todos varones, porque iban buscando la niña, y la niña no llegó y fuimos 6. Éramos muy traviesos, lo rompíamos todo. No había una silla que durase 5 minutos bien en la casa porque estábamos saltando de un sitio a otro. Y siguiendo una costumbre que había en Granada, en la clase media granadina, pues reservaron una habitación, el salón de las visitas, para recibir a la visita que llegara, que hubiera una silla en condiciones, una mesa en condiciones. Si iba mi abuela, pues que no se cayera al sentarse en una silla. Ahí nos tenían prohibido la entrada a los niños. Era el salón preparado para recibir visitas con dignidad. Yo me colé un día, que no estaba vigilando mi madre, y descubrí de pronto un libro, la poesía completa de Federico García Lorca. Y me emocionó mucho, porque de pronto noté que había ahí una necesidad de sentido, de buscarle sentido a la vida. Si habéis leído a Federico García Lorca, cuando aparece la luna, pues no es la luna, es otra cosa. O cuando hay un jinete, bueno, ¿qué pasa aquí? Que aunque vaya en el camino y sepa el camino, no va a llegar a donde quiere. Hay que buscarle a la vida un sentido profundo. Y yo me emocioné, y después seguí leyendo de Lorca, pues leí a Gustavo Adolfo Bécquer y leí a Rosalía de Castro, y seguí leyendo, y de pronto me gustó lo que leía, lo que tenía en las manos, y quise recibir la lección de mis mayores para intentar aportar mi granito de arena. Otra cosa que os quiero deciros sobre nuestro trabajo. No sé cuál es vuestra experiencia, pero yo cada vez veo a más viejos cascarrabias que piensan que los jóvenes son tontos. Bueno, claro, es que la España en la que yo me eduqué, en casa de mis padres, cuando había salón de las visitas, cuando no había redes sociales, cuando había pobreza, la España en la que yo me eduqué es muy distinta a la España de hoy. Los viejos que quieren que los jóvenes se comporten como ellos se comportaban cuando han tenido una educación sentimental distinta, pues los jóvenes están muy en peligro de convertirse en viejos cascarrabias. Eso es así. Por otra parte, no sé si habéis notado que cada vez hay también más jóvenes que se creen que no tienen que escuchar a sus mayores porque se lo están inventando todo. Que no tienen nada que oír de sus mayores porque no tienen nada que enseñarlos, porque se lo están inventando todo, en la política, en el sexo, en la vida. Y entre viejos cascarrabias y jóvenes que parecen Adán, pues se está rompiendo mucho el diálogo generacional, que es el diálogo entre los mayores de la tribu y los jóvenes de la tribu. Eso tiene mucho que ver con el tiempo que vivimos, que lo convierte todo en mercancía.
hasta el tiempo que vivimos, se convierte en mercancía, en objeto de usar y tirar. La gente vive el presente, que es el consumo, lo inmediato, pierde la memoria, y perdiendo la memoria se pierde el compromiso con el futuro, porque si tú no te sientes heredero de un legado, después no te sientes comprometido a dejar ese legado a tus hijos. Se rompen las tradiciones. Hemos pasado por un tiempo filosófico que se llamaba posmodernidad, donde se habían acabado los grandes relatos. Corresponde a la sociedad que lo convierte todo en mercancía hasta el tiempo. Se han acabado los grandes relatos. Y uno de los filósofos que trató el tema de los grandes relatos en la condición posmoderna, Lyotard, utilizaba una imagen de los antropólogos que eran los viejos de la tribu sentados con los jóvenes en torno al fuego. Y el más viejo de la tribu tomaba la palabra y decía: yo, bisnieto de tal, nieto de tal, hijo de tal, os voy a contar una historia. Y contaba la historia que unía a la comunidad, que enseñaba a cuidarse a la comunidad, que enseñaba a matizar a través del lenguaje a la comunidad. Y lo hacía no porque se sintiesen muy orgullosos de ser bisnietos de tal, nietos de tal, hijos de tal, sino porque le estaban diciendo a los jóvenes que cuando ellos faltaran y se iban a morir pronto porque eran mayores, los jóvenes tendrían que dar un paso adelante, tendrían que recibir la herencia, tendrían que hacer la suya y tendrían que comprometerse con el futuro. A mí me gusta esa historia de la tribu, no porque crea, como Lyotard, que se han acabado los grandes relatos, sino porque para mí la literatura es el relato humano que mantiene la memoria, que mantiene la experiencia de la historia frente al tiempo de usar y tirar de la mercantilización. Y porque estoy convencido de que no hay que ser un viejo cascarrabias ni un joven sin memoria, sino que tenemos que reunirnos en torno al saber humano para intercambiar experiencias que nos ayuden a pensar con optimismo en el futuro. Los jóvenes tenéis el derecho a buscar vuestro propio mundo desde vuestra propia experiencia. Pero para hacerlo bien es muy conveniente conocer la historia, conocer el pasado, para no volver a equivocaros allí donde se equivocaron vuestros mayores. A eso nos dedicamos los escritores, a defender la libertad de pensar lo que decimos en vez de limitarnos a decir lo que pensamos. Y ahora con las redes sociales y con el Twitter y con el Facebook, qué facilidad hay de decir lo que se piensa sin pensar lo que se dice, ¿no? Y qué facilidad hay de opinar sobre las cosas sin detenerse a opinar sobre las cosas. Y de lanzar opiniones sin detenerse a meditar esas opiniones. Bueno, pues la literatura, y por eso me gusta que la poesía fluya por Facebook, invita a pensar lo que decimos, a hablar con dignidad del ser humano, a mostrar nuestra intimidad, pero para tratarnos con dignidad, no para echar basura, sino para comprender que tenemos sentimientos que necesitamos ser cuidados. ¿Os habéis parado a pensar un momento lo que decimos cuando decimos soy yo? Porque yo llego a mi casa, toco en el timbre automático, me dicen ¿quién es? Digo soy yo. Mi mujer o mi hija me abren la puerta y entramos. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué he dicho cuando he dicho soy yo? ¿Qué decimos cuando decimos soy hombre? ¿Qué decimos cuando decimos soy mujer? Cuando mi hija, que tiene un poco más de edad que vosotras, dice soy mujer, está diciendo una cosa muy distinta a lo que decía mi abuela cuando decía soy mujer. Porque el proyecto de vida para una mujer al principio del siglo XX es lo que tiene que ver de cosas importantes: su trabajo, su destino, su lugar en la vida, su sexualidad, su relación con sus parejas. Lo que decía mi abuela no tiene nada que ver con lo que dice mi hija, porque se han ido transformando los sentimientos. Pues a eso nos dedicamos los poetas, a meditar sobre los sentimientos para hacerlos cada vez más justos, cada vez más libres. Y yo estoy convencido de que sin una transformación de nuestra intimidad, de lo que decimos cuando decimos soy hombre o soy mujer o te quiero, es imposible después
hacer una transformación en lo público, porque solo aprenderemos a cuidarnos en lo público cuando aprendamos a sacar lo mejor de nosotros mismos en lo privado. Estas son las cosas que yo he aprendido dedicándome a la poesía, y por eso creo que las humanidades son tan importantes como la ciencia y como la técnica. Y resumo todo lo que he dicho en un pequeñito poema de 5 versos de un libro que se titula completamente Viernes, que es un libro de amor y donde me gusta hablar de la libertad, de los cuidados y del conocimiento de la realidad. Recordando este poema acabo y ya establecemos un coloquio si queréis preguntarme algo. Resumen: no existe libertad que no conozca ni humillación o miedo a los que no me haya doblegado. Por eso sé de amor, por eso no medito el cuerpo que te doy, por eso cuido tanto las cosas que te digo. Nada. Bueno, yo creo que la charla que nos ha dado hoy, pues no creo que haya quedado indiferente tanto en los adultos como en los jóvenes. Bueno, yo sé que ha habido, yo veo alguna emoción, bueno, yo la primera, Bueno, como seguramente habrá alguien que quiera hacerle alguna pregunta, algo que se le quede en el tintero sobre su figura, sobre su obra, sobre algo. Por allí tenemos... Sí. A ver, levántate y no... Sí. Di quién eres, que estudia y así un poco para que... Pues yo soy María y estoy estudiando segundo bachillerato de Humanidades. Y bueno, me gustaría preguntarle si durante sus años de bachillerato y universidad ha recibido una buena formación en latín y griego y si ha influido en su obra estos estudios. El latín y el griego. Mira, yo estudié latín y griego porque yo hice un bachillerato de letras. Y bueno, mucho de latín y griego ahora yo no sé, pero a mí me formó mucho porque me ayudó a conocer el mundo clásico y porque además me preparó para pensar de la vida en una manera determinada. Vamos a pensar en las palabras, la palabra utilidad. De pronto cuando te descuidas, la gente te dice, es que no es útil lo que estás estudiando, porque identifica la utilidad con encontrar trabajo inmediatamente. Y la utilidad para un ser humano es mucho más amplia y mucho más importante. Yo creo que formarnos como personas es muy importante porque a la hora de elegir trabajo estaremos más preparados para pensar lo que queremos y además haremos nuestro trabajo con esa dimensión social de la vocación que tiene. Y bueno, pues en mis traducciones de latín y griego, pues de pronto yo empecé a conocer a Cicerón y al pensamiento de Cicerón, o de pronto empecé a conocer a Sócrates y al pensamiento de Sócrates, y fíjate que, y a Platón, y yo ahí pues empecé a comprender, y en ese sentido lo que nos contó Platón de Sócrates, pues empecé a comprender que la vida humana es algo muy digno que hay que respetar, hasta el punto que si se le pierde el respeto a la dignidad humana, a veces no merece la pena ni vivir. Y bueno, me ayudó a conocer pues las etimologías y a conocer el sentido de la historia. Hay muchas palabras que yo utilizo que vienen del latín, que vienen del griego, que vienen del árabe, y todas esas cosas de sentirme heredero, pues me siento heredero ya no de Federico García Lorca, sino de toda una experiencia humana que creo que debemos salvar del olvido y que debe estar en nuestra constitución de seres humanos, de manera que a mí me parece que las humanidades ocupen un lugar importante en la formación, y estoy hablando pues también de la filosofía y estoy hablando de la literatura, y pues me parece muy importante si queremos darle a la palabra utilidad un sentido que no sea simplemente el del dinero inmediato.
Y mira, te voy a decir una cosa también. Siéntate, María. Te voy a decir una cosa también hablando de los profesores. Dos anécdotas que le he contado yo más de una vez a José. Yo era un niño bastante travieso, ya lo he dicho, el mayor de 6 hermanos traviesos. No hacía mucho los deberes y un día me sacaron en el colegio para responder a una lección que había en el libro de texto sobre el realismo. Yo no la había estudiado, pero mi padre leía en voz alta muchos poemas y yo me sabía de memoria un poema de Campoamor que recitaba mucho mi padre, el Tren Expreso de Campoamor. Y yo, que no era muy estudioso, pero era muy avispado, dije, pues esta es la mía, me arreglo para contestar. Y dije, bueno, el realismo, aparte de novelistas importantes como Galdós, que era el tema que había que estudiar, hay también poetas importantes como Campoamor, y yo quiero hablar de Campoamor y defender a Campoamor, y dentro de Campoamor su obra más importante es el Tren Expreso de Campoamor, y dentro del Tren Expreso su obra, el momento más importante es donde ella le escribe a él despidiéndose porque se está muriendo y no van a poder ser felices ni van a poder casarse porque estaba enferma de tuberculosis ella. Y entonces yo empecé a recitar la carta de despedida de ella a él, que había oído 500 veces en voz de mi padre. Y empecé, mi carta que es feliz, pues va a buscaros, cuenta os dará de la memoria mía. Y cuando estaba en medio del recitado, el profesor pegó un palmetazo en la mesa y dice, niño, déjate de versos y de tonterías y a lo importante, fecha y lugar de nacimiento de Campoamor. Hubo otro profesor del colegio donde yo estudiaba, los Escolapios, que llegó un día a clase con un tocadiscos porque acababa de salir un disco de un jovencísimo cantante, Juan Manuel Serrat, que había musicado poemas de Antonio Machado y nos puso los poemas de Antonio Machado cantados por Serrat. Y a mí me emocionó tanto oír los poemas de Machado, que el primer disco que yo me compré con el regalo que me había hecho para un cumpleaños mi abuelo fue el disco de Serrat donde canta a Antonio Machado. Y me emocionó tanto que eso pues me invitó también a pensar en la vida, a pensar en la muerte, a pensar en las reglas de la existencia del ser humano. En ese sentido tengo una deuda muy grande con el profesor que un día pues se salió un poco del programa para ponernos en clase de literatura unas canciones de Serrat con poemas de Antonio Machado. Con eso quiero decirte otra cosa que también tengo yo muy presente como profesor de humanidades, que no se trata solo de defender las humanidades como si fuesen una cosa académica que tienen que estar en un programa. Que los profesores de humanidades tenemos que darle sentido a nuestro trabajo, intentar explicarles a los alumnos la utilidad que tienen si quieren formarse como personas y encontrarle sentido a la vida. Y que no basta ser profesor de literatura para decir fecha y lugar de nacimiento de Campoamor, sino que tienes que intentar explicarle cómo los libros le dan sentido a la formación de la conciencia y de los sentimientos de una persona. Me llamo Antonio Pérez Cruz y yo, como verán, no soy alumno. Profesor tampoco. Soy abuelo de una alumna, no está aquí, pero vamos. Entonces, yo con 10 años ya no fui más a la escuela. Y resulta que cuando después jamás había escrito 2 frases que dijeran nada coherente en mi vida. Pero después de jubilarme, me dio por escribir. Un día me dio por escribir cosas. Entonces, tengo aquí algo que escribí, que ya no sé si es poesía, o puedo escucharlo. ¿Se la puedo hablar? Por supuesto. Con mi rebaño. Bueno, yo que soy de pueblo, o sea, me sale mucho la vena de pueblo. Digo, cuando voy por el monte, o cuando por el monte voy, pastando con mi rebaño,
donde el campo es comida, comida tierna de baño. Pastos de laderas pobladas, laderas de hierba blanca, por donde pasó el poeta, camino de tierra y launa, caminos de vida vivida, de paseo por sus veredas anchas, de cuando el nostálgico poeta se expresaba con sus palabras. Palabras que le salen al respirar, con fuego le salen del pensamiento, palabras que tiene que expresar, poemas que se los va dictando el viento. Musas que camináis solas, buscando algún pensamiento. Darme vuestra inspiración ahora, que quiero vivir un poco. ¿Usted cree que esto tiene pie de cabeza? Pero cómo no, primero tiene pie y cabeza el que nosotros, cuando necesitemos ordenar nuestros sentimientos, pues acudamos al arte y a la poesía, porque es una manera de conocernos y de explicarnos. Y tiene pies y cabeza también porque cuando lo hacemos tomamos conciencia que formamos parte de una comunidad. Usted ha empezado diciendo, bueno, yo dejé de ir a la escuela, pero usted se ha formado en una comunidad y, por ejemplo, cuando utiliza el camino de ir andando como una metáfora de la vida, pues está utilizando usted una tradición cultural muy prestigiosa, y cuando hace que en ese camino aparezca la poesía, porque el poeta necesita expresarse y de una manera relaciona usted la palabra también con la existencia del viento, esas palabras que las va dictando el viento, pues también está usted planteando otras cosas de nuestra tradición. Y es que nuestra vida es fugaz, es efímera, es como el viento, tenemos el peligro a olvidar, a perder la memoria, pero necesitamos expresarnos para retener un poco lo que nos parece importante y para dejar testimonio de nuestras huellas en el camino y para explicarnos y para que se recuerde aquellas cosas que merece la pena que no se las lleve el viento. Y entonces, ¿de qué manera usted no solo ha ordenado sus sentimientos, sino que ha ordenado sus sentimientos sintiéndose parte de una comunidad representada por una cultura, por sus metáforas, por sus maneras de pensar la poesía? Y otra cosa que me parece muy importante y que yo siempre digo, la cultura no solo la dan los estudios ni los títulos universitarios, la cultura la da la vida también. Y hay mucha gente sin títulos universitarios que tiene muchas cosas que enseñar porque lo han aprendido en la vida. Y sabe usted, por eso me preocupa tanto la telebasura, me preocupa tanto la sociedad en la que vivimos, porque antes había una cultura que daba la vida, que tenía que ver con las tradiciones populares, con las tradiciones orales, con la tranquilidad de la experiencia vivida. Y ahora vivimos en una sociedad tan acelerada y tan mediatizada que la gente no está recibiendo la cultura tradicional, esa que sustituía a los títulos universitarios, esa que se aprendía con un rebaño, esa que se aprendía en la experiencia rural. Ahora está recibiendo un tipo de cultura popular que tiene que ver con la telebasura. Y en ese sentido, a mí me parece que tenemos los profesores una necesidad de reivindicar la cultura popular tradicional para unirla con la cultura de los títulos universitarios y explicarle a nuestros alumnos que no es, que se puede aprender mucho cuidando cabras, como aprendió Miguel Hernández, pero que viendo programas de televisión donde un imbécil sale contando cómo se ha acostado con un famoso, o donde un imbécil sale cobrando por decir cómo se ha acostado con una famosa, o donde hay de pronto 4 idiotas intentando ligarse en público a una chica que tiene que escoger, lo único que se aprende de eso es a perdernos el respeto como seres humanos y a creer que se puede mercantilizar todo, hasta la intimidad, hasta el cuerpo, hasta el corazón. Y por eso me parece que tiene mucho sentido que usted nos recuerde su cultura
su cultura aprendida en su experiencia rural como ser humano, y que sin planteárselo utilice metáforas como la me hace llorar. Muchas gracias. Sí. ¿Ustedes tienen para el corazón? O sea, que las palabras les salen del corazón o por la mente. ¿Quién piensa lo que va a decir? Mira, con las dos cosas. Con las dos cosas. Fíjate, lo que te enseña el estudio de la literatura, y hay poetas que se lo han planteado, es que lo que caracteriza a un escritor y a un poeta no es sentir. Por fortuna, sentir lo hacemos todos los seres humanos. Si no, sería imposible. Aparte que la vida sería mucho más difícil, porque sería mucho más deshumanizada. Aparte de eso, sería muy difícil que yo escribiese un poema de amor o un poema de tristeza. Si tú no has sentido el amor o no has sentido la tristeza, sería muy difícil que yo pudiera hablar contigo del amor y la tristeza. Sentir, sentimos todos. Y los poetas tenemos sentimientos y emociones. Ahora, el trabajo del poeta no es solo sentir, es hacer sentir a los demás. Y para eso hace falta no solo utilizar el corazón, sino utilizar también la mente, como tú dices, utilizar la razón. Te voy a poner un ejemplo muy claro que lo vas a entender. Imagínate tú que este fin de semana vas a salir con tus amigos y dices a tus padres, bueno, dejarme volver, bueno, y dices a tu madre, ahora no sé cómo están las costumbres, semana te da, pero imagínate, dice tu madre, bueno, sale este fin de semana, tienes que ir con tus amigos a la fiesta, pero estar en casa y de pronto la noche, a las mañana, y tú vuelves a las 5 de la mañana. La broma te va a caer en pura. Fíjate que aunque no tienes tú ese que justifica, mejor que va a verdad llegar a las 5 de la mañana. Imagínate que se ha pasado a arder la Almería porque más que un incendio gravísimo, y te has pasado 4 y 5 horas salvando a viejecitas para que no se queden en su casa. Es posible. Es posible que no hayas estado por ahí bebiendo, ¿cómo vas a beber? O que no hayas estado por ahí fumando, ¿cómo vas a fumar? Es posible que hayas estado salvando a viejecitas. Te cuento esto, te pongo este ejemplo por lo siguiente. Imagínate que es verdad. Si tú llegas a tu casa, no solo hace falta tener una verdad para contar, sino que tienes que buscar la manera de contarla, porque como tu madre no se crea que hayas estado salvando a viejecitas, la bronca que te va a caer es lo mismo que aunque hubieses estado fumando y bebiendo. ¿Te has dado cuenta? Entonces, el trabajo del poeta no solo es tener algo que contar, una verdad honesta que contar, es buscar la manera de contarlo para que el lector se lo crea, se conmueva y sienta él. Porque nuestro trabajo no es sentir, se sienten todos los seres humanos, es intentar provocar efectos para que sientan los demás. Si yo escribo un poema de amor, yo no quiero que la gente piense en mi novia. Lo que quiero es que la gente piense en su propio novio, en su propia novia, en las personas de las que está enamorado ella. Que ellas habiten el poema, que lleguen al poema como llegaban las visitas a mi casa. Yo preparo el poema como un salón de las visitas. La literatura es un ejercicio hospitalario y lo preparo con cuidado y digo, aquí voy a poner esta metáfora y aquí voy a utilizar este recurso que aprendí en Becker y aquí voy a intensificar el sentimiento, porque lo que me interesa es preparar como un salón de las visitas para mi poema, lo haga para que sienta el lector y lo admite y lo haga suyo. Eso es tan importante de saber que la poesía desahogo no tiene que escribir lo primero que la mente ocurre, lo que también para participar de manera de la que no me vea, yo le diga contarlo de cuando había que mi madre cuando estaba usando. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Y sí. ¿Cómo
escribía de pequeño y si hubo algún momento que marcase como inspiración para volverse poeta. Mira, yo nací, como te digo, al final de los años 50 en Granada, en una casa, viví desde que tenía 1 año en una casa que estaba junto al río Genil, casi a las afueras de Granada, y tuve una vida pues muy de chico de barrio, que le gustaba mucho jugar al fútbol, que hacía travesuras, que estaba todo el día pues cazando los sapos en el río Genil, o incluso cortando árboles, porque cortábamos un álamo y pues, con eso nos hacíamos una cabaña en un callejón del barrio. Yo he corrido más de una vez delante de un guarda forestal que tenían unas escopetas de cartucho de sal que nos disparaban al club para que no cortáramos árboles, porque éramos muy traviesos. Bueno, y las vocaciones se van haciendo un poco también por azar. Mi padre tenía la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos. Entonces no había móviles, no había tampoco televisión en las casas. En mi casa no llegó la televisión hasta que yo tenía 9 años. Se hablaba mucho y mi padre tenía la costumbre de leer sus poemas en alto. Después entré en el salón de las visitas y me encontré con una pequeña biblioteca donde estaba Lorca, que a mí me emocionó mucho, porque además, ¿sabes? Poquito después empecé a saber cosas de Lorca, de García Lorca, y resultó que era un poeta de mi ciudad, y resultó que había vivido en mi ciudad y que había muerto en la guerra civil, y de pronto empecé a enterarme de cosas que no se contaban, y yo comprendí que vivía en una ciudad que estaba llena de silencios y que si quería conocer el sentido de la vida, pues tenía que conocer también lo que hay por debajo de las apariencias. Tuve la suerte de que un profesor me pusiese un disco de Serrat, que cantaba Machado, y eso poquito a poco pues fue creciendo mi amor por la poesía. Fueron momentos que fueron importantes. Después también, pues cuando llegué a la universidad, pues algún profesor fue mi maestro y me ayudó a entender que la literatura no era simplemente pues aprender de memoria información para ser profesor, sino que iba a ser la dimensión donde yo me iba a comprometer con la sociedad, pues como un médico se compromete a través de la sanidad con su sociedad, o como un profesor se compromete con la sociedad a través de la educación. Fíjate, como profesores de literatura tenemos la obligación de meternos constantemente con el rumbo de la sociedad. No me gusta el ministerio, no me gustan sus planes de estudio, no me gustan las cosas que se ven por televisión. Estoy siempre protestando por todo, porque sé que la socialización, la educación ya no es cosa de los profesores. Es un proyecto colectivo donde participan pues, los padres, las madres, pero también las redes sociales, pero también la televisión, por supuesto los planes de estudio. Todo eso es verdad y yo protesto mucho sobre muchas cosas que no me gustan, pero cuando llego a clase y cierro la puerta, se me olvida el ministro de Educación, se me olvida la televisión y el responsable de lo que pasa soy yo. Miro a los alumnos a los ojos y digo, ¿qué puedo hacer para intentar formarlos como personas? Bueno, pues todo eso tiene que ver con una manera de entender la vida. Y yo en la universidad pues tuve un profesor que me hizo entender que la literatura, lo que yo escribía, lo que yo enseñaba, iba a ser la parte fundamental de compromiso con la sociedad. Y poco a poco pues se va tejiendo una vocación. Esos son los momentos más importantes que ahora recuerdo. Sí, ahí, cuéntame. Cuando usted empezó a escribir, ¿con qué tipo de poesía le ayudó a escribir? Pues mira, yo en esos poemas primeros que yo escribía, y algunos de ellos los conserva mi madre en una carpeta, yo cuando los leo ahora me doy cuenta, bueno, que estaba fascinado por mi primera lectura, que era Federico García Lorca.
de pronto yo leía a Lorca y creía que ser buen poeta era imitar a Lorca. Aparece la luna que baja la fragua, aparece el jinete que nunca llegará a Córdoba. Bueno, yo imitaba a Lorca. ¿Sabes? En un primer momento puede ser un buen ejercicio imitar a los poetas que te gustan. Eso además te va formando la conciencia crítica, no todo vale. A mí me parecía bueno lo que se parecía a Lorca y malo lo que no se parecía a Lorca. Un poco después descubrí también una poesía más cercana. Me influyó mucho también Blas de Otero, a través de un libro que me dejó uno de mis profesores, y también empecé a imitar a Blas de Otero, y de lectura en lectura, de imitación en imitación, pues de pronto empecé a tener pues mis propios gustos, y ya a partir de lo que había leído pues busqué mi propio mundo. A mí me parece que en el aprendizaje de la literatura está muy bien desde luego leer. Al principio está muy bien escribir sin preocuparte de que tiene que ser algo que no se parezca a nada, porque imitar te ayuda a conocer las estrategias del idioma, a aprender que no basta solo con tener un sentimiento, sino que eso hay que ponerlo en verso para que sea un poema y no sea un desahogo sentimental. Y poquito a poco pues va surgiendo tu propio mundo, y uno escribe siempre buscando su propio mundo, porque mira, hay libros en donde yo empecé a reconocer mi voz, pero claro, no es lo mismo escribir, por ejemplo, en 1994 que escribir en el 2014 o escribir en el 2018. Yo cuando leo un libro como Habitaciones separadas, que lo escribí en el 94, pues bueno, reconozco que ahí yo buscaba mi voz, pero ahora con 60 años pues tengo que buscar la voz de una persona de 60 años y no me puedo limitar a repetir lo que escribía con 40 años, por ejemplo, ¿no? Poquito a poco uno va buscando su propio mundo, y eso pues tiene que ver con las lecturas que has hecho y con las experiencias que te va dando la vida. Vamos a dejar que ya el poeta clausure este acto. Ya sabéis que después os quedáis un momento, aquellos que tengáis libros, para si queréis que lo firmen. Los demás, pues ya sabéis, salir tranquilamente el orden, porque el hall está lleno de niños. Y ahí el hall está lleno de niños, así que no me los piséis, que son de primero, ¿eh? Y son el futuro del IES Maestro País. Bueno, es un momento que el poeta acaba con la lectura de un poema y acabamos el acto. Bueno, gracias otra vez a las profesoras, a los profesores, a vosotras a compartir experiencia con mi crítico preferido, que nos tiene que contar todavía las diabluras que hacía de joven Luisa. Ah, la comida. Las contará después. Bueno, como hemos estado hablando de eso, voy a leer un poema que se titula Huerta de San Vicente, que es un poema que de cuenta cuando yo salí de la sala de las visitas donde había conocido a Lorca para ir a la ciudad donde había vivido García Lorca, y la Huerta de San Vicente era la casa familiar donde pasaban los veranos a las afueras de Granada, en la huerta de Granada, la familia García Lorca. Y de allí salió García Lorca para que lo asesinaran en 1936. Cuando yo tenía 15, 16 años, la huerta estaba cerrada porque la familia había salido al exilio por la guerra civil, y solo estaban unos guardeses, Evaristo y María. Tuve la inmensa fortuna de que Evaristo y María pues se hicieran amigos míos, y a mí me abrían la huerta de San Vicente, me abrían la casa, y yo paseaba a solas por la casa, que estaba tal y como García Lorca la había dejado en 1936. Me emocionaba mucho entrar a su dormitorio, por ejemplo. Y yo escribí años después este poema donde recuerdo mi visita a la huerta de San Vicente en busca de esa tradición que yo quería heredar para hacerla mía
y actualizarla con la experiencia de joven que tenía entonces. Huerta de San Vicente. Se busca una ciudad. Parece que fue vista en manos de un poeta. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve y un rumor de cafés civilizados. Se busca una ciudad igual que una palabra. Recuerdo aquellos años inexplicables de mi adolescencia, la sombra del poeta en el balcón de su casa cerrada. Aparecía y desaparecía con la misma torpeza suplicante de los primeros versos. Cuando son las palabras vagones melancólicos de un tren que ya no puede con su alma o no sabe moverse todavía. Detrás de los cristales, bajo las tachaduras de lo que se persigue en un papel cuadriculado, buscaba una ciudad, un trozo de madera borrada por el tiempo, la ley de gravedad que fijase mi nombre en un mundo de olvidos y de rara intuición. Heredé las ausencias, pisé lo que no estaba, imaginé su noche, solitario poeta fusilado, y me pertenecía, como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de la luna en los amaneceres. Adolescencia siempre tiene más prisa el menos esperado. Buscaba en los escombros de una guerra aquello que no puede vivir en los escombros. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve. Se busca una ciudad. La recompensa, aprender a vivir con uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. Bueno. Ya sabéis, los que ya hayáis acabado por allí, y por aquí os voy acercando en fila los que tengáis. ¿Y a quién se lo queréis dedicar también? Hoy nos visita Luis García Montero. Yo sé que llevaría mucho rato aquí, se ha alargado un poco, pero es que ha sido un acto muy emotivo. Vamos a pedirle a la Delegación de Educación y al ISE que nos ponga ya un pabellón y un salón de altas condiciones, porque con esto, sí. Bueno, hoy hemos recibido a Luis García Montero, con nosotros también está José Andújar, que es su crítico literario y un ensayista también, de aquí de Almería. Y bueno, yo no sé, le hemos dicho ya a Luis García que llevamos todo el año trabajando y que sabemos todo, absolutamente todo de su vida, todo detalle, hasta incluso tu fecha de nacimiento y todo, por lo que he dicho hace en el salón de arte. Bueno, se ha hecho un trivia de tu figura, para que te haga una idea. En otra ocasión lo hemos hecho del Quijote, de Miguel de Cervantes. Luego lo hemos hecho de Juan Ramón Jiménez, y el tercero, los dos que ya están muertos, y por primera vez estamos haciendo un poeta vivo. Y voy a contar una anécdota, que cuando doña Paqui, eso que he dicho antes de mujeres borde de un ataque de nervios, iba por las clases diciendo que don Luis García Montero viene, y entonces dice una alumna, muy bueno, si Luis García Montero es tan famoso, ¿cómo que no lo conozco yo? Dice, hija mía, porque aquí solo se estudian a los muertos. Bueno, así es. Luis García Montero es uno de los escritores más famosos de España, así que tenéis hoy, estáis viviendo un momento histórico, bueno. Hemos estado trabajando en trivia, y hoy lo que vamos a hacer es repartir los premios de los grupos ganadores. Se iban haciendo por fase, por clase, luego las clases competían con otra clase, y han intervenido todo el ciclo, desde la aula específica, formación profesional básica, toda la ESO y el bachillerato. Así que hoy pues tenemos los grupos ganadores. Así que vamos a ver. Bueno, el grupo ganador de primero y segundo de la ESO.
lee uno de sus poemas, pero interpretado por una alumna de primero de eso. Nosotros le hemos dado su poema y ella ha ilustrado lo que ese poema le transmitía. Así que va a ser su autora, que es Lucía de Yo soy Celia Ávila, de primero de 4 de eso, y yo voy a ilustrar un poema de Ignacio Montero que dice: si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirar. de aquí se tiene que ir a Murcia, que también están esperando allí para otro acto. Entonces queremos terminar con el jefe de estudio, porque yo sé que el jefe de estudio ha hecho, es el causante de que también Luis esté hoy con nosotros, y queremos que sea él el que termine, pues dando un regalillo tanto a Luis como a José Andújar, que han tenido el acierto de venir, y la verdad que afortunadamente esta vez el señor Marshall llegó a nuestro centro. Muchas gracias por todo. Con quien tengo la suerte de echar mucho rato de conversación, hablamos mucho de literatura. Ya no habla tanto ni tan bien cuando habla de fútbol, que ahí se equivoca, pero bueno, se lo aceptamos porque es una persona tan sabia, con una capacidad de transmitir tantas cosas que tiene en su cabeza, que estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros y que volverá. Bueno, y a Luis, pues ya que le vamos a decir, que ya es muy grande, como dice de Kentucky, y para nosotros va a ser todavía más grande. Se va a quedar aquí siempre con nosotros, ahora le queremos que nos escriba aquí lo que tiene, nos lo firme, para que se quede siempre en el Instituto de la Maravilla. Muchas gracias, Luis, y quería regalar este pequeño detalle y llegar un abrazo en nombre de todo el Instituto de la Maravilla. De verdad, decía yo antes a vuestros compañeros que el mayor premio que puede tener un escritor es sus lectores, es comprobar que la poesía y la literatura tiene utilidad y que sirve para formar parte de los sentimientos de la gente, de la educación de la gente. Yo hoy estoy conmovido porque he recibido uno de los premios más importantes de mi vida, que es la suerte de haber podido estar con vosotras y con vosotros. Muchísimas gracias. Batería de una de las cámaras. Es que se me acaba la batería. Entonces acabo de estar haciendo con la otra vez.
cámara. Es que como tengo esta en la mano grabando, tengo esta y la otra, entonces pues esta se me ha quedado sin batería. Pero me lo estoy consiguiendo hacer bien para poder grabar vídeos